invierno en el Reino del Norte nunca llegaba en silencio. No llamaba a las ventanas, no se posaba sobre los tejados como nieve suave, y no decoraba la ciudad con un silencio blanco. Irrumpía como un enemigo que llevaba mucho tiempo sosteniendo un hacha detrás de la espalda. Primero el vidrio se enfriaba. Luego los cubos junto a los pozos se agrietaban. Después, por las mañanas, empezaban a encontrarse personas en las casas que simplemente no habían despertado. Y cada año se repetía lo mismo. Las autoridades decían que era un invierno duro pero común, mientras la gente quemaba en silencio todo lo que podía arder. Marcos de puertas, sillas viejas, estanterías, a veces las esperanzas de otras personas. Luan, el aprendiz del herrero, conocía este invierno mejor que su propio reflejo. Tenía 17 años y ya parecía mayor. Manos cubiertas de quemaduras, hombros ligeramente torcidos, una mirada cautelosa, como si siempre estuviera esperando un golpe. Creció en el barrio bajo de la capital, donde el invierno no era una estación, sino una sentencia anual. A su maestro, el viejo herrero Weir, le gustaba repetir: el hierro no miente. Si está rojo, significa que aún está vivo. Si está negro, significa que se ha consumido. Luan escuchaba y asentía, pero pensaba en otra cosa. ¿En cuántas personas simplemente se consumen cada invierno? Ese año el frío fue especialmente cruel. Llegó temprano, incluso antes de que se cobraran los impuestos de otoño, y golpeó de inmediato las aldeas, los almacenes, los barrios pobres. En las casas de los ricos ardían hogares de piedra. Entre la nobleza, braseros mágicos. Para todos los demás, los dedos se agrietaban, las articulaciones se rompían, y comenzaba una tos que después de una semana se convertía en silencio. El aprendiz del herrero aprendió rápidamente el precio del frío. No con palabras, sino sobre su piel. En la primera semana, Luan se quemó las palmas cuando sacó del horno una pieza en bruto para un encargo noble. En la segunda, se cortó la muñeca porque sus dedos obedecían mal por la escarcha. En la tercera, él y su maestro fueron al bosque por carbón barato, y allí fueron atacados por lobos hambrientos. El maestro los ahuyentó de milagro. Luan no de milagro. Solo recordaba el crujido de la nieve bajo sus pies, el olor a hierro, su propia respiración convirtiéndose al instante en vapor, y el lobo que saltó sobre su brazo izquierdo. Sus colmillos recorrieron su antebrazo como si cruzaran una correa de cuero blando. Luan logró empujar una antorcha bajo sus fauces. La llama se avivó. La bestia saltó hacia atrás, pero no antes de dejar una profunda franja desgarrada en su brazo. La cicatriz quedó de por vida. En aquel entonces, aún no sabía que perder el uso de la mano no era lo peor de aquel invierno. Lo peor ocurrió 2 semanas después. La aldea de su infancia se extinguió en una sola noche. No toda, pero casi. 3 niños vecinos con quienes una vez había corrido por los barrancos no llegaron a ver el amanecer. La vieja Rema, que vendía estofado caliente junto al puente, estaba sentada en un banco por la mañana como si simplemente se hubiera quedado dormida. Y solo más tarde todos vieron el azul en sus labios. Incluso Kais, el ayudante del herrero, un hombre fuerte y alegre con una sonrisa eterna, enfermó de fiebre y nunca volvió a levantarse. Luan estaba de pie sobre la nieve, mirando cómo se los llevaban en el carro común, y no sintió lágrimas, sino vacío. Entonces notó que no podía cerrar del todo la mano izquierda. Sus dedos obedecían mal, como si el frío se hubiera metido en sus huesos y se hubiera quedado allí para siempre. Y fue entonces cuando algo dentro de él se quebró. No rabia, no amargura, determinación. No la clase de determinación que tienen los muchachos después del primer golpe del destino. No vistosa, no ruidosa, silenciosa, pesada, obstinada, como un yunque. Comprendió que si el invierno mataba gente cada año, entonces no había que aceptarlo, sino combatirlo. Y si nadie lo hacía, entonces tendría que hacerlo él. El taller del herrero Weir estaba en el borde de la hilera de artesanos. Un edificio bajo de piedra, ennegrecido por el hollín, con una ventana estrecha y el eterno olor a carbón, aceite y metal al rojo vivo. Allí siempre había ruido.
el golpe del martillo, el siseo del agua, el crujido de los fuelles. En invierno, el taller se convertía en salvación para los vecinos. Extraoficial, por supuesto. A Weir no le gustaba la autoridad, no le gustaban los impuestos, no le gustaban los recaudadores de calor que venían a comprobar cuánta leña alguien había recibido según la norma y cuánto excedente estaba obligado a entregar para las necesidades del palacio. Pero amaba a la gente, y por eso, a menudo, hacía la vista gorda al hecho de que por la tarde, 3 niños congelados se sentaran en la esquina del taller, calentándose las palmas sobre un cuenco tibio de escoria. Luan era su mejor aprendiz. No el más fuerte, no el más rápido, pero sí el más atento. Notaba cómo el metal cambiaba de color a distintas temperaturas, cómo el acero cantaba cuando aparecía tensión en su interior, cómo una grieta primero se convertía en una línea blanca apenas visible y luego rompía una hoja entera. Weir decía: un buen herrero no solo golpea con el martillo, oye dónde quiere romperse el metal. Luan oía, y por eso, cuando una noche un escriba de la ciudad entró en el taller con un documento real sobre una nueva recaudación de impuestos, Luan ya estaba preparado para lo peor. El escriba era liso como un arenque y olía a aceites caros. Ni siquiera se quitó el abrigo de piel, solo miró con disgusto el hollín de las paredes y dijo: el reino anuncia una tasa adicional para el mantenimiento invernal. Todos los gremios de artesanos están obligados a entregar plata, carbón y 13 juegos de rejillas metálicas para hornos. Weir ni siquiera levantó la cabeza de la pieza en bruto. ¿13? ¿Han perdido completamente la cabeza allí? Es una orden del Consejo del Calor, dijo el escriba secamente. El incumplimiento se equipara con sabotaje. Luan, de pie junto a los fuelles, se limpió lentamente las palmas en el delantal. Perdóneme, maestro escriba, dijo en voz baja. ¿Y a quién van destinadas esas rejillas? El escriba hizo una mueca. A las fincas exteriores y a las casas del castillo, donde está la gente importante. Fue entonces cuando Luan sintió por primera vez no solo la ira que se alzaba dentro de él, sino el deseo de romper la sonrisa confiada de alguien. Weir le lanzó una breve mirada de advertencia, pero no de enojo. El escriba continuó: su taller debe entregar todo en 3 días. La negativa es inadmisible. Inadmisible, repitió Weir y finalmente levantó la cabeza. Entonces dígale al consejo que yo también considero inadmisibles algunas cosas. Por ejemplo, que los niños mueran de frío mientras en los palacios asan carne en 3 chimeneas a la vez. El escriba palideció. Luan tuvo tiempo de pensar que ahora habría un golpe o un arresto. Pero el escriba solo estampó furiosamente su sello en el pergamino y se marchó, prometiendo una inspección. Cuando la puerta se cerró, el taller quedó en silencio. Weir guardó silencio durante mucho tiempo y luego dijo: no quieren simplemente calor, quieren que todos dependan de ellos en invierno. Luan asintió lentamente y por primera vez dijo en voz alta lo que llevaba tiempo dando vueltas en su cabeza. Entonces, necesitamos hacer que todos tengan calor. Weir lo miró con una sonrisa algo cansada. Tus manos son jóvenes y tus pensamientos son peligrosos, la mezcla más peligrosa. Hablo en serio. Yo también, respondió Weir. Pero entre serio y posible hay un abismo. En invierno, la gente no quema lo que es conveniente, sino lo que tiene. Una chimenea es solo fuego en una habitación. Una estufa ya es mejor, pero para calentar una casa entera, y más aún un barrio, se necesita un principio diferente. Luan no apartó la mirada. Entonces lo encontraremos. La idea no llegó en forma de iluminación. Llegó como llegan los descubrimientos reales, después del cansancio, la ira y 100 pequeñas observaciones. Aquel invierno, Luan trabajaba a menudo cerca del caldero de cobre donde el maestro calentaba remaches y templaba metal antes de forjar. Un día, cuando el caldero estaba cubierto con una tapa ajustada y por accidente se colocó encima un corto tubo de hierro para liberar presión, Luan notó: el aire alrededor de ese tubo se volvía notablemente más cálido. No mucho, pero de forma constante.
Permaneció a su lado durante mucho tiempo, observando cómo el calor tembloroso se movía por el metal. Luego acercó la palma y sintió. El calor no golpeaba el rostro como el fuego. Llegaba de manera uniforme, suave, como si encontrara su propia salida y se extendiera por el aire. Luan frunció el ceño. Si una cuba cerrada hirviendo obliga al vapor a moverse por un tubo y el tubo se calienta a lo largo de toda su longitud, entonces, ¿puede usarse esto no para presión, sino para calor? Empezó a pensar, dibujar con polvo de carbón, trazar bocetos con un palo sobre el suelo. Si no se hiciera un brasero abierto, sino una caldera cerrada con agua. Si se colocara sobre un fuego constante. Si desde la parte superior saliera un tubo que no liberara todo el vapor de golpe, sino que lo llevara más lejos por un largo circuito cerrado. Si ese tubo pasara por una habitación o bajo el suelo, el calor empezaría a extenderse no desde un punto, sino a lo largo de toda la línea. No una chimenea, no una estufa, un sistema. El agua hierve, murmuró. El vapor va. El tubo calienta. Y si el tubo es más largo, si pasa a través de una pared, se quedó inmóvil. Weir, de pie junto al yunque, alzó una ceja. ¿Qué estás murmurando ahí, muchacho? Luan se volvió. Sus ojos ardían de una manera en que no habían ardido desde hacía mucho tiempo. Maestro, ¿y si no intentamos calentar el aire desde un solo punto? ¿Y si hacemos que el vapor caliente se mueva por un tubo cerrado y desprenda calor por el camino? Weir dejó el martillo. ¿Estás hablando ahora de una caldera? De una caldera, pero no para cocinar, para calentar. El viejo herrero resopló. Para calentar, tenemos una chimenea. Una chimenea solo calienta lo que está cerca, pero un tubo puede recorrer la casa, a lo largo de las paredes, bajo el suelo, a través de las habitaciones. ¿Un tubo de vapor? Weir pensó. Presión, condensado, fugas. Si cometes un error, explotará tan fuerte que solo quedarán huellas en la nieve. Luan no retrocedió. Entonces hay que hacerlo seguro, con una válvula, con una salida de emergencia, con una cámara de expansión y con paredes gruesas. Weir lo miró fijamente. ¿Se te ocurrió todo esto a ti solo? Luan dudó un momento, pero luego asintió. Y fue un asentimiento honesto, aunque en verdad solo era medio honesto. No conocía los términos, no conocía los cálculos, pero conocía el principio. Y eso era suficiente para empezar. Weir golpeó con un dedo el soporte. Entonces lo haremos con inteligencia. Si esta cosa explota, ni siquiera un nigromante me resucitará después. Luan sonrió por primera vez en mucho tiempo. Trabajaron en secreto. No porque quisieran esconder algo, sino porque cualquier fallo en su trabajo podía costar demasiado. Los inspectores reales ya estaban buscando construcciones de calefacción ilegales. La frase en sí sonaba ridícula, pero en la práctica significaba: si alguien entre la gente común encontraba una forma de calentarse sin el palacio tendría menos poder. Primero, Luan fabricó un pequeño tanque de cobre, remachado herméticamente por arriba. Un brasero abajo. Un tubo grueso arriba, que llevó a la habitación contigua a través de la pared del taller. La idea era simple. El vapor tenía que subir, pasar por el tubo, desprender calor y volver como condensado. Estuvo orgulloso de sí mismo exactamente hasta la primera puesta en marcha. Después de 5 minutos, el vapor iba demasiado rápido. Después de 7, la tapa del tanque se deformó. Después de 9, un chorro caliente brotó de la unión, quemó la piel de la muñeca de Weir y arrancó un accesorio de cobre del tubo. El maestro saltó hacia atrás con maldiciones. Luan corrió al horno, casi volcando el brasero, y solo por milagro no recibió agua hirviendo directamente en la cara. Cuando todo terminó, el taller estaba lleno de niebla blanca, y un trapo chamuscado humeaba en la esquina. ¡Magnífico!, dijo Weir, abanicándose la cara con la palma. Has inventado una forma de matarnos con agua hirviendo más barata que un asesino contratado. Luan, cuya mano volvía a dolerle en la vieja cicatriz, solo respondió sombríamente: eso significa que hice la salida demasiado estrecha y la reserva de presión demasiado pequeña.
y el abocardado malo. Y quizá el tanque no debería haberse hecho deprisa con cobre viejo, terminó Weir. Luan no se ofendió. Él mismo entendía todo eso. El error no estaba en la idea, sino en la ejecución. Recordó esta diferencia por el resto de su vida. Luego hubo más intentos. Un tubo demasiado fino se enfriaba demasiado pronto. Un tubo demasiado corto calentaba solo una habitación. Un tanque demasiado pequeño hacía que el agua hirviera y se consumiera en 1 hora. Un fuego demasiado fuerte hacía que el vapor golpeara la válvula y todo el sistema temblaba. Un fuego demasiado débil casi no daba calor. Arruinaron 3 tanques, inundaron el taller 2 veces, una vez casi provocaron un incendio en casa de los vecinos, y una vez discutieron tan fuerte que la anciana de la casa de enfrente vino con un cucharón para averiguar si habían decidido sacrificar un cerdo justo dentro del taller. Pero Luan no se rindió. Era terco más allá de sus años. Y, lo que era más importante, sabía admitir dónde se había equivocado. Por la noche, cuando el maestro se iba a dormir, Luan se sentaba junto a carbones débiles y hacía notas en trozos de papel. ¿Dónde se acumulaba el condensado? ¿Dónde el tubo hacía ruido? ¿Dónde la pared se sobrecalentaba? ¿Dónde hacía falta un intercambiador de calor de cobre? ¿Dónde era mejor colocar una bolsa de aire para eliminar sacudidas bruscas? En algún momento comprendió una cosa más. Si se hacía un circuito cerrado, no era necesario hacer circular todo el vapor en círculo. Una cuba cerrada, una fuente de calor y un tubo que atraviese la habitación y luego devuelva el condensado son suficientes. Un pensamiento simple, pero brillante. Una habitación común, calentada no por llama, sino por el movimiento del calor a través del metal. Así nace no una fogata, sino un sistema. La primera persona que aceptó probar su invento no fue un rey ni un comerciante. Fue la viuda de un sastre llamada Ilsa. Vivía en la quinta calle, en una pequeña casa de piedra con 2 hijos y una madre anciana. En invierno, sus ventanas siempre se congelaban por completo. Y la noche anterior su hijo menor había empezado a toser sangre. Ilsa llegó al taller por sí misma, delgada, severa, con un rostro en el que el cansancio hacía mucho que se había convertido en un rasgo familiar. «Maestro Weir», dijo, «me dijeron que usted sabe reparar todo lo que da calor». Weir solo miró a Luan. Luan entendió sin palabras. Esa era su oportunidad. La casa de Ilsa tenía una sala de estar, una cocina y una despensa fría. Luan decidió empezar por la sala de estar. Llevaron una pequeña caldera, un tubo de cobre y fijaciones toscas. Colocaron el tanque cerca de la pared exterior, donde era más fácil darle mantenimiento, e hicieron pasar el tubo por el suelo, y en parte por la pared para que el calor se extendiera de manera uniforme. Luan trabajó en silencio, concentrado, con una seriedad inusual para su edad. Los hijos de Ilsa, 2 niñas y un niño enfermizo, lo observaban con ojos enormes. Para ellos no era un inventor, sino algo parecido a un hechicero que prometía traer calor sin fuego en medio de la habitación. Cuando todo estuvo listo, Luan encendió la estufa. Al principio no pasó nada. Luego el agua del tanque comenzó a crepitar. Luego un zumbido apenas audible recorrió el tubo. Y finalmente, la propia sensación del aire en la habitación empezó a cambiar. No bruscamente, no como con una antorcha, suavemente. Ilsa, de pie junto a la pared, de pronto levantó la cabeza. «Se está poniendo más cálido», susurró. Luan miró el tubo, sintiendo que el corazón le latía más rápido. El calor realmente se movía por la habitación, extendiéndose no como una mancha, sino como una franja primero a lo largo de la pared, luego por el suelo, luego hacia la esquina donde estaban sentados los niños. La despensa seguía fría, pero el espacio habitable se volvió notablemente más suave. El niño menor, que 1 hora antes temblaba en una manta, salió arrastrándose con cautela, apoyó la palma en el tubo y rió sorprendido. «No muerde». Luan sonrió involuntariamente. Ilsa se hundió lentamente en el banco. «¿Esto es seguro?» La pregunta era más importante de lo que parecía. Luan negó con la cabeza. «Todavía no, pero lo haremos seguro». La viuda lo miró durante mucho tiempo. «No sé cuánto cuesta esto». «No tengo casi nada».
Haré la primera instalación por los materiales. Sin pago, dijo Luan. Pero si esto la salva este invierno, entonces después me ayudará con otra. ¿Otra? Él asintió. Necesito probar esto en varias casas más. Ilsa guardó silencio unos segundos y luego, inesperadamente incluso para ella misma, dijo: entonces hazlo. Si esta cosa funciona, rezaré a tu martillo. La hija menor añadió de inmediato: y al tubo también. Weir, de pie en la puerta, resopló. Bueno entonces, Luan, casi te has convertido en un santuario de los pobres, lo dijo burlonamente, pero algo cálido parpadeó en sus ojos. Para la noche, todo el taller conocía la noticia. Extraoficialmente, por supuesto. Los rumores en los barrios pobres se extendían más rápido que el fuego. Weir ha encontrado una forma de calentar una casa sin chimenea. Dicen que el tubo está caliente incluso junto a la pared. Vamos, están mintiendo. No están mintiendo. La propia Ilsa dijo que los niños mejoraron. Si es verdad, es un milagro. No, es o un milagro o un engaño. Pero mejor un milagro. Luan estaba tan cansado que sus manos no podían sostener una taza. Sin embargo, por dentro había una sensación extraña. No euforia, no la alegría de un ganador, sino algo mucho más fuerte. Primeros pasos. Comprendió que se podía llegar a una solución si uno no temía muchos errores. Pero aún no había comprendido lo más importante. El verdadero obstáculo no era técnico, era político. Al día siguiente, un hombre con capa gris llegó al taller. Cortés, seco, con buenas botas y uñas demasiado cuidadas para un hombre que supuestamente solo estaba interesado en el oficio. Se presentó como asesor del Comité de Calor de la ciudad. Me dijeron que ustedes están experimentando con calefacción de vapor, dijo, mirando alrededor del taller como si ya estuviera eligiendo qué llevarse de él. Weir, de pie junto a la pared, no respondió de inmediato. Luan entendió. La verdadera prueba comenzaba ahora. El asesor sonrió ligeramente. El reino, por supuesto, está interesado en el progreso, pero todas esas iniciativas deben pasar por una licencia. Y la licencia requiere cooperación. Colocó un pergamino delgado sobre la mesa. Solo había 2 líneas en él, pero Luan entendió de inmediato lo que significaban. Transferir todos los planos y derechos de propiedad del invento a la corona. Recibir una generosa recompensa. En otras palabras, entregarlo todo. Weir colocó lentamente la palma sobre la mesa. ¿Y si no estamos de acuerdo? El asesor seguía sonriendo. Entonces diría que ustedes están realizando una actividad amateur peligrosa. Y una actividad amateur peligrosa en invierno se convierte especialmente rápido en motivo de arresto. Luan levantó la cabeza. Y en ese momento el asesor vio por primera vez en su mirada no a un aprendiz de herrero, sino a una persona que ya una vez había decidido no rendirse. «Entiendo», dijo Luan en voz baja. «Así que no vino por los planos». «Por supuesto que por los planos». «No», Luan negó con la cabeza. «Vino a entender si esto puede ser robado». El asesor entrecerró los ojos. El taller quedó muy silencioso. Y entonces Weir soltó de pronto una risa breve y peligrosa. «Aprendiz», dijo, sin apartar los ojos del funcionario, «parece que ha llegado el momento de enseñarte no solo a trabajar con un martillo, sino también a hablar con quienes quieren dejar a todo el reino congelándose por el bien de su poder». Luan cerró lentamente su mano sana en un puño. Aún no sabía que por delante habría falsificaciones, sabotaje, los primeros trabajadores sobornados, almacenes cerrados y personas dispuestas a hacer cualquier cosa por el control del calor. Pero ya había entendido lo principal. Su sistema de calefacción no se convertiría solo en un invento, se convertiría en una amenaza para el trono. Y justo aquí comenzaría la verdadera historia. Por supuesto, continuó. Abajo está la parte 2, con un conflicto creciente, los primeros obstáculos reales y la revelación gradual de que el invento de Luan puede cambiar no solo el invierno, sino el propio poder en el reino. 4.txt+1. El asesor del comité de calor no se marchó de inmediato. Permaneció en el taller un minuto más,
mirando los dibujos como si intentara memorizar cada línea, cada curva del tubo, cada marca hecha con carbón en el suelo. Luego volvió lentamente la mirada hacia Luan. «Joven», dijo suavemente, casi con amabilidad, «parece que no entiendes la escala del problema. Hay demasiada gente en el reino. El calor no es tu juguete. Es un recurso, y los recursos deben estar bajo control». Luan estaba de pie junto al yunque, sin bajar la mirada. «¿Las personas también son un recurso?», preguntó. El asesor sonrió finamente. «Las personas son parte del orden». Weir resopló con fuerza desde su lado del taller. «No necesito un orden que convierta a los niños en cadáveres cada invierno». El asesor sacudió ligeramente la cabeza. La interferencia en las regulaciones de calefacción sin licencia será considerada una infracción. No querría que un joven talentoso tuviera problemas. Dijo esto con cortesía, pero ya se podía sentir una amenaza en el aire. No evidente, no burda. La clase de amenaza más peligrosa de todas. La sonrisa de una persona que está segura. El poder está detrás de él. Luan entendió de pronto que ante él no estaba simplemente un funcionario. Ante él estaba un hombre acostumbrado a que todas las innovaciones pasaran por sus manos, y por lo tanto, por su pago, por sus miedos, por su beneficio. El asesor se marchó, y el silencio quedó suspendido en el taller. Luego Weir escupió a un lado y dijo: «Excelente, ahora estás en su lista». «Ya estaba en su lista», respondió Luan secamente. «Solo que antes no era nadie». Weir sonrió de lado, pero sin diversión. «Eso fue antes de que hicieras que el aire caliente se moviera por un tubo como si esto no fuera invierno, sino un paseo». Luan no sonrió. Miró el dibujo. «Intentarán quitar la idea». «Lo intentarán», estuvo de acuerdo Weir. «Y no solo la idea. Si tienen suficiente sentido, intentarán llevarte a ti». Luan pasó lentamente el dedo por el diagrama. «Entonces debemos hacer que tomarla sea imposible». Los días siguientes se convirtieron en una verdadera escuela para él. No de herrería, sino de ingeniería. Empezó por lo pequeño, con una habitación separada en el taller, que Weir le permitió usar como sección experimental. Antes había sido una despensa donde se guardaban carbón, tenazas viejas y mangos rotos. Ahora allí había una caldera, fijada sobre una base de piedra. De ella salía un tubo de cobre grueso, envuelto con tela en varios lugares para reducir la pérdida de calor y proteger de quemaduras. Pero la tarea principal no era que el tubo simplemente calentara. La tarea principal era que el sistema funcionara de manera estable. Luan comprendió rápidamente que hacer que el vapor caliente se moviera por un tubo era una cosa, y hacerlo seguro, duradero y sin pérdidas era otra muy distinta. Primero se encontró con 3 problemas. El primero era la diferencia de presión. En la cuba cerrada, el agua hervía, y el vapor, al no tener una salida suficiente, acumulaba presión demasiado rápido. La tapa empezaba a moverse. Si no hubiera sido por la válvula que Weir hizo con acero de resorte viejo, todo podría haber terminado en una explosión. El segundo era el condensado. El vapor, al pasar por el tubo, se enfriaba de manera desigual. El agua se acumulaba en las secciones inferiores, y el tubo comenzaba a escupir gotas calientes. Esto era peligroso tanto para las personas como para la propia estructura. El tercero era la distribución del calor. Un tubo calentaba demasiado una franja de la habitación, mientras que la parte lejana seguía fría. Era necesario o extender más el circuito o añadir secciones adicionales de liberación de calor. De esto, poco a poco, nació un nuevo pensamiento. Si el sistema no fuera solo un tubo, sino una cadena, si el vapor caliente pasara por el circuito principal, luego por secciones laterales, y al final volviera en forma enfriada al colector inferior, entonces el calor podría usarse de manera mucho más eficiente. Lentamente, de forma constante, casi como respirar. Luan no durmió 2 noches seguidas. Weir, al notar esto, le llevó té y dijo: «Te ves como si ya te hubieran hervido una vez en tu propia caldera. Hasta ahora solo mentalmente.
replicó Luan. El viejo herrero sonrió de lado. ¿Y qué? ¿Hay progreso? Luan miró las hojas llenas de escritura. Hay una idea para devolver el condensado. Oh, Weir se animó. ¿Ya no es solo un tubo de vapor, sino un circuito completo? Sí, pero hace falta un elemento más. ¿Qué tipo? Una ruptura de aire y una cámara de reserva. Si la presión sube bruscamente, el vapor no debe ir al tubo, sino a una cavidad segura. De lo contrario, en invierno, o calentaremos la casa o la enviaremos al cielo. Weir se rió. Luego se acarició la barbilla. Ahora suenas como un verdadero maestro. Luan miró la caldera y ya casi no veía cobre y agua, sino el futuro. El sistema en la casa de Ilsa resistió los primeros 2 días. Luego falló. No de forma crítica, pero sí notable. En una mañana fría, cuando la escarcha de afuera roía las grietas de las paredes, el tubo comenzó a enfriarse más rápido de lo que Luan había calculado. El calor en la esquina lejana de la habitación desapareció, e Ilsa volvió a despertarse porque su hijo menor estaba tosiendo. Ella vino al taller por sí misma, con el rostro gris, pero sin reproche. «No me estoy quejando», dijo. Los niños simplemente empezaron a congelarse otra vez. Luan se echó inmediatamente un abrigo de piel de oveja y fue con Weir a inspeccionar la instalación. Allí vio el problema. La pared exterior por la que pasaba la sección principal de la tubería estaba quitando demasiado calor. Era necesario o aislar mejor el tubo o mover parte del circuito dentro de la habitación para que el calor se liberara donde realmente se necesitaba. Se quitó los guantes en silencio y revisó las juntas. «El problema es el aislamiento», dijo. «Estamos perdiendo calor demasiado rápido en la sección exterior». Ilsa lo miró con ansiedad. «¿Se puede arreglar?» «Sí». «¿Hoy?» «Sí». Weir, ya preparado para el habitual rehacerlo todo, solo suspiró. «Te dije que eres demasiado terco». Para el mediodía levantaron el tubo, lo envolvieron con una capa de fieltro. Luego añadieron otra carcasa de madera con una cámara de aire. No se veía bonito, pero aumentó bruscamente la eficiencia. Después del arranque, el sistema funcionó de manera más uniforme, y el calor en la habitación se volvió no solo notable, se volvió cómodo. Ilsa volvió a llorar. No porque fuera demasiado bueno, sino porque su hijo menor se quedó dormido sin toser por primera vez en muchos días. Luan se apartó para que ella no notara que le temblaban los labios. Y aún así la alegría no duró mucho. Al día siguiente, no fueron funcionarios quienes llegaron al taller. Capas grises. 3 hombres, igualmente silenciosos, igualmente compuestos, igualmente desagradables. No llevaban señales del comité de calor, pero Luan entendió de inmediato. Eran los hombres del asesor. Botas demasiado limpias. Gestos demasiado idénticos. Miradas demasiado atentas. Uno de ellos inclinó la cabeza cortésmente. «Hemos oído que están realizando un experimento interesante aquí». Weir, limpiándose las manos con un trapo, respondió. «Interesante es cuando un hombre encarga una espada y recibe una pala. Y aquí tenemos un taller común. Entonces probablemente nos equivocamos», dijo la capa gris, mirando directamente a Luan. «Pero si realmente se está creando aquí un nuevo sistema de calefacción, sería útil que la corona lo estudiara. Por la seguridad del pueblo, por supuesto». Luan sintió que la irritación subía dentro de él, más fría que el propio invierno. «Llegan demasiado tarde», dijo. «Ya funciona». La capa gris sonrió ligeramente. Con más razón. En ese momento, Luan entendió. No habían venido a preguntar. Habían venido a tomar. Dio un paso adelante, y Weir se colocó de inmediato a su lado, como una vieja pared de piedra ennegrecida por el hollín. «Si necesitan un plano», dijo el viejo herrero, «primero tendrán que explicar con qué fundamento la corona intenta apropiarse de un desarrollo privado hecho con fondos personales y trabajo personal». «Todo lo que mejora la vida de los súbditos pertenece a la corona», respondió la capa gris sin una sombra de vergüenza. Fue justo en ese momento cuando sonó un golpe afuera, no en la puerta, en las ventanas. Alguien lanzó una piedra al vidrio, luego otra. Se oyeron gritos afuera. «Miren, esa es la misma casa de vapor. Tienen calor adentro»,
¡Lo están escondiendo! Luan salió al umbral y vio que una multitud ya se había reunido frente al taller. Varios vecinos, 2 artesanos, muchachos y 3 personas bien vestidas que nunca había visto antes. Uno de ellos gritó algo con fuerza. El Consejo de Calor dice que este experimento es inseguro. Están usando el sistema de otra persona. Si explota, morirán niños. Luan lo entendió todo de inmediato. Era una trampa. Torpe, burda, pero lo bastante efectiva. Primero arrojar miedo entre la gente, luego ofrecer protección, luego tomar para sí el derecho de decidir quién recibe calor y quién no. Y todo bajo la apariencia de cuidado. Weir maldijo en voz baja. «Ahí tienes a tu consejo». Luan miró a la multitud y sintió que todo dentro de él se enfriaba. Solo había querido darle calor a la gente. Y recibió una guerra. No empezó a discutir. No empezó a gritar. Hizo otra cosa. Abrió la puerta, mostró la habitación y dijo de manera uniforme para que todos pudieran oír. «Entren, miren, toquen, comprueben. Si encuentran un error, señálenlo. Pero si han venido simplemente a asustar a la gente, díganlo de una vez». La multitud quedó en silencio por un momento. Las 3 capas grises intercambiaron miradas. Uno de ellos entró primero. Empezó a examinar la caldera, el tubo, las juntas, el aislamiento térmico. Luego acercó la palma a la sección metálica y alzó las cejas con sorpresa. «La temperatura es estable», dijo. «¿Pero es peligroso?», gritó alguien desde la calle. Luan señaló la válvula. «Aquí está la liberación de presión. Aquí está la cámara de reserva. Aquí está el retorno de condensado. Si el fuego es más fuerte, el sistema no explota, sino que simplemente libera el exceso de vapor. Si el tubo se enfría, el calor vuelve al circuito. Si quieren, lo explicaré con más detalle». Hablaba con calma, y por eso la gente escuchaba involuntariamente. Un niño de la multitud fue el primero en apretarse para entrar. Apoyó la palma en el tubo, luego en la pared, luego en el suelo, y abrió mucho los ojos. «De verdad hace calor aquí». Después de él entró una mujer, luego un anciano, luego 2 más. La gente empezó a creer no en las palabras, sino en sus propias manos. El asesor entendió que estaba perdiendo el control de la situación y decidió actuar de otra manera. Dio un paso adelante y dijo en voz alta: «Incluso si ahora es seguro, ¿quién garantizará que la construcción no falle más tarde? ¿Quién será responsable de las consecuencias? Solo una licencia real puede garantizar el orden». Luan se volvió hacia él. «No», dijo. «El orden no lo garantiza el papel. El orden lo garantiza lo que funciona». El asesor entrecerró los ojos. «Eres muy insolente para ser un aprendiz de herrero. Y usted está demasiado seguro de que el miedo es ley». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. La multitud estaba en silencio. Y exactamente en ese momento sonó un golpe agudo desde la casa vecina. Luego otro. La gente se volvió. Allí, junto a la ventana de Ilsa, había una niña que llamaba: «¡Mamá! El tubo vuelve a estar caliente. Hermano despertó». Y todo cambió. Una persona de la multitud dio un paso adelante en silencio. Luego, una segunda. Luego, una tercera. «¿Se puede hacer algo así para nosotros? ¿Cuánto cuesta? ¿Es verdad que no explotará? ¿Y si ayudamos con cobre?». El asesor entendió que había perdido lo más importante: el monopolio del miedo. Luan lo notó y, por primera vez en toda la conversación, no sintió alegría, sino una fría satisfacción. Y aún así entendía. Esta era solo la primera batalla. La victoria en un barrio aún no era la victoria sobre el sistema. La amenaza nocturna. Aquella noche, cuando el taller finalmente quedó en silencio, Luan no pudo quedarse dormido durante mucho tiempo. Yacía en el catre de madera y escuchaba cómo la escarcha crujía afuera. El nuevo sistema de calefacción funcionaba y la casa estaba caliente. Pero junto con el calor llegó otra sensación: ansiedad. Entendía demasiado bien que el poder no perdona a quienes enseñan a la gente a no depender. Cerca de la mañana, Weir lo despertó. «Levántate». Luan abrió los ojos.
¿Qué pasó? El viejo herrero estaba junto a la puerta y su rostro estaba inusualmente sombrío. Tus invitados grises han vuelto. No solos, con gente. Luan se levantó al instante. ¿Cuántos? 6. Y uno con una capa con el sello del comité de calor. Parece que quieren o llevarse los planos o romper todo lo que construiste. Luan cerró el puño. ¿Y si fracasan? Weir lo miró con una mirada cansada y pesada. Entonces intentarán romperte a ti. Luan se puso la ropa en silencio, tomó un martillo y salió al pasillo. Allí, en la penumbra, ya se oían pasos. Lentos, confiados. Los mismos pasos de personas que no habían venido para una conversación, sino para el final de la esperanza de alguien más. Y Luan comprendió por primera vez. Para darle calor al reino, primero tendría que permanecer de pie en el fuego. Sí, continuaré más lentamente y con un volumen mayor de una vez. Los pasos detrás de la puerta sonaban uniformes y pesados, como si las personas de afuera no tuvieran prisa en absoluto. Luan estaba de pie en el corredor del taller, sujetando un martillo, y escuchaba la nieve crujir bajo las botas. Weir estaba en silencio a su lado, hombro con hombro, como si no fueran un herrero y un aprendiz, sino dos viejos soldados ante la línea final. A sus espaldas, en la habitación, la caldera siseaba suavemente, y un calor constante ya se movía por los tubos de cobre. Todavía pequeño, pero obstinado, como la primera fogata en una ventisca. Afuera, alguien llamó a la puerta sin esperar respuesta. «Abran», dijo una voz masculina. «Por orden de la supervisión real». Luan miró a Weir. «No abras hasta que yo lo diga», respondió el anciano en voz baja. «No son invitados. Esto es una prueba de debilidad». Volvieron a llamar a la puerta, ahora con más fuerza. Luego resonó una risa seca. «Tenemos derecho a entrar. Están ocultando una construcción no registrada». Luan exhaló lentamente y dio un paso hacia la puerta. No iba a esconderse. Ya se había puesto demasiado en juego. Ilsa, los niños, los vecinos, todo este sistema apenas ensamblado que, por primera vez en muchos largos años, le daba a la gente no una promesa, sino calor. A su lado, Weir tomó un pesado atizador, y en la esquina del taller una cadena tintineó débilmente. Era uno de los ganchos de sujeción que tenía una ligera holgura y se movía por sí solo por la vibración. Luan apartó el cerrojo. 5 personas estaban de pie en el umbral. 3 con capas grises, ya familiares, y 2 guardias de la ciudad con cascos de invierno. Detrás de ellos había varias personas más, no uniformadas, pero con garrotes de madera idénticos en las manos. Todos sus rostros estaban igualmente tensos, como si les hubieran dicho de antemano que dentro no había un taller, sino un brote infeccioso. Delante estaba un hombre con el sello del Departamento de Supervisión en el pecho. Estaba bien afeitado, con labios finos y ojos en los que no había ni curiosidad ni miedo. Solo la costumbre de dar órdenes. ¿Eres Luan?, preguntó. Sí. Estás obligado a proporcionar de inmediato el diagrama de la construcción de calefacción y a pagarla hasta la inspección. La inspección ya ocurrió, respondió Luan. El hombre inclinó ligeramente la cabeza. Una no oficial no cuenta. Entonces que la oficial empiece con una pregunta, dijo Luan. ¿Vinieron a comprobar la seguridad o a llevarse la idea? Por un momento, el silencio quedó suspendido en el umbral. Una de las capas grises se movió como para intervenir, pero el supervisor levantó la palma y lo detuvo. «Joven», dijo con calma, «decides demasiado rápido que el poder está contra ti. Y el poder, a diferencia de tu caldera, no se enfría. Pero el poder a menudo se sobrecalienta», dijo Weir desde un lado, «especialmente cuando cerca hay una idea ajena y quiere ser robada». El supervisor volvió la cabeza hacia el viejo herrero. «¿Eres Weir de la fila baja? Soy quien arregla lo que ustedes hace mucho olvidaron cómo entender». Su voz era ronca, pero en ella no había bravata, sino un desprecio cansado. Los guardias apretaron sus garrotes con más fuerza. Luan notó que el supervisor miró apenas perceptiblemente hacia la ventana, hacia donde, a través del vidrio, se podía ver parte del taller y el tubo de cobre con aislamiento.
Estaba evaluando no solo el sistema, sino también el número de testigos. Mientras tanto, detrás de las espaldas de quienes habían llegado, los vecinos ya se estaban reuniendo, personas despertadas por el ruido. No se acercaban, pero observaban. Y eso era exactamente lo que importaba. Al poder le gusta trabajar a solas. Necesita puertas cerradas, firmas silenciosas, miedo sin testigos. Ahora había demasiados ojos alrededor. El supervisor dijo: «Lo repetiré una vez más. Apagas la construcción, muestras los dibujos y luego decidiremos si el trabajo puede continuar». «¿Y si me niego?», preguntó Luan. «Entonces sellaremos el local y privaremos al barrio de calor». Un barrio sin licencia no tiene derecho a un experimento. Luan sintió que algo dentro de él encajaba muy silenciosamente, muy uniformemente en su lugar. De pronto entendió que seguir discutiendo no tenía sentido. No habían venido por él. Habían venido a comprobar si el hecho mismo de su éxito podía ser suprimido. Si hoy retrocedía, mañana no vendrían aquí 5, sino 20, luego 40. Luego quemarían el taller, declarando que era por el cuidado de la población. Miró al supervisor a los ojos. «Entonces entrarás solo sobre mi cadáver». El viejo Weir silbó suavemente. El rostro del supervisor casi no cambió. Solo su voz se volvió más fría. «Cuidado. Por palabras así se puede perder la libertad». «La libertad», dijo Weir con una sonrisa torcida, «es cuando los niños duermen no por agotamiento, sino por calor». La multitud detrás de los funcionarios empezó a moverse. Alguien tosió. Alguien dijo en voz baja a un vecino: «Nuestra casa también se está congelando». Todavía era poco, pero ya era suficiente para que la tensión se volviera viscosa. El supervisor hizo una señal a los guardias. Ellos dieron un paso adelante. Luan no esperó a que entraran. Dio un paso brusco hacia la izquierda, al mismo tiempo golpeando con el martillo el poste metálico junto a la entrada. No al guardia, al poste. Sonó un estruendo ensordecedor, y la cadena pesada, tensada bajo el techo para levantar piezas en bruto, se soltó del pestillo. Cayó justo entre Luan y el primer guardia, obligándolo a retroceder. Weir, en ese mismo instante, lanzó el atizador contra el otro y corrió hacia la puerta lateral para impedir que rodearan el taller por la parte trasera. No fue un ataque, sino una defensa precisa, desesperadamente calculada, de un hogar que habían construido no de piedra, sino de obstinación. Una de las capas grises sacó una vara corta. En su extremo brilló un signo azul pálido, y un impulso frío recorrió la habitación. Magia de restricción. Luan sintió que el aire se volvía más denso por un segundo. No frío helado, sino pesado, dificultando el movimiento. «¡Abajo!», gritó Weir. Luan logró agacharse. Una estrecha cápsula de vidrio voló sobre su cabeza y se hizo añicos contra la pared, derramando humo blanco. No era veneno, sino un polvo ralentizador. Se pegaba a la piel y ralentizaba el movimiento. Luan maldijo y lanzó el martillo al guardia más cercano. Este esquivó, pero perdió el paso, y Weir aprovechó el momento y le golpeó la muñeca con el atizador. Sonó un crujido. El garrote cayó de los dedos del guardia y él aulló. Pero eran demasiados. 2 ya estaban entrando por el otro lado. Un tercer guardia sacó un cuchillo y fue directo hacia Luan, apuntando no al pecho, sino al brazo. Claramente querían capturarlo vivo. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Un fuerte grito de niño llegó desde la habitación. «¡Mamá! ¡Hay desconocidos!». Luan se quedó helado por un momento. Ilsa y los niños estaban allí. El guardia que casi lo había alcanzado también se distrajo por un segundo. Ese segundo fue suficiente. Luan se volvió y lo golpeó en la mandíbula con el mango del martillo con todas sus fuerzas. Él cayó sobre una rodilla. Con el siguiente movimiento, Luan sacó una barra de hierro al rojo vivo del soporte, la que normalmente se usaba para doblar herraduras, y la sostuvo delante de sí como una lanza improvisada. El supervisor dio medio paso atrás. «¡Basta!», dijo. Y en su voz ya no había calma, solo irritación. «Atacaste a representantes de la ley». Luan respiraba con dificultad.
Vinieron a romper el calor en una casa donde hay niños enfermos. ¿Cómo más debería llamarse eso? El supervisor no respondió. Simplemente levantó la mano, y la capa gris volvió a empezar a trazar el signo de supresión. En ese momento, la puerta desde dentro se abrió de golpe. Ilsa estaba de pie en el umbral, pálida, con una capa de lana, con 2 niños detrás de su espalda. Vio el humo, a los desconocidos, la sangre en el suelo, y su rostro se volvió más blanco que la tela. «¿Qué está pasando?», preguntó. El supervisor desplazó la mirada hacia ella. «Ciudadana, apártese. Su taller es ilegal». Ilsa no retrocedió. Primero lo miró a él, luego a Luan, luego al niño que se aferraba a su falda. Entonces, en voz baja, pero muy claramente, dijo: «Si fuera ilegal, yo ya habría enterrado a mi hijo». Esta frase resultó más fuerte que cualquier grito. La multitud más allá del umbral se agitó. Alguien dio un paso más cerca. Una mujer con un pañuelo de lana dijo: «También funciona en mi casa». Otro: «Y en la nuestra». Un hombre de barba gris sacudió la cabeza. «No están mintiendo. Aquí se ha vuelto más cálido». Luan vio por primera vez algo parecido a la ansiedad parpadear en los ojos del supervisor. No porque el sistema fuera peligroso, sino porque la gente había empezado a confirmar su valor por sí misma. Y cuando la gente ve el beneficio con sus propias manos, el miedo burocrático pierde su poder. Pero el supervisor era demasiado experimentado para perder delante de todos de una vez. «Esta construcción no puede ser aceptada sin una prueba de fallo», dijo con dureza. «Estamos obligados a confiscar una muestra». «¿Una muestra?», preguntó de nuevo Luan. «¿O todo?». «No seas insolente. Entonces no mienta». El silencio se tensó como una cuerda. Y entonces Weir rió inesperadamente. Breve, seco, furioso. «Escuche, funcionario, usted ni siquiera entiende lo que tiene delante ahora mismo. Esto no es solo un tubo con vapor. Es una forma de hacer la vida soportable. Y usted vino con un sello y garrotes, como si pudiera encerrar el invierno en una despensa». El supervisor se volvió hacia los guardias. «Arréstenlo». Pero el arresto no ocurrió, porque alguien en la multitud dijo muy bajo: «¿Y si no lo permitimos?». El supervisor se volvió lentamente. El vecino muy anciano que una vez le había llevado clavos a Luan dio un paso adelante. Detrás de él había una mujer con 2 niñas. Luego, varias personas más. No tenían armas, ni uniformes, abrigos baratos y manos congeladas. Pero precisamente por eso parecían más peligrosos que los guardias. «Este es nuestro barrio», dijo el anciano. «Y si tocan el taller, no nos dispersaremos». Un guardia se rió. «¿Una multitud contra la ley?». «Gracioso». «No», dijo otra voz desde la multitud. «Personas contra alguien que quiere quitar el calor». Luan los miró y no pudo creerlo de inmediato. No les había pedido que intervinieran. No había llamado a nadie en busca de ayuda. Pero allí estaban de pie. Y esto era mucho más importante que la victoria en una pelea. El supervisor lo entendió antes que nadie. Bajó lentamente la mano. «No saben en qué se están metiendo». «Pero sabemos en qué nos estamos congelando», respondió Ilsa. Esta vez incluso los guardias intercambiaron miradas. Porque también había duda en sus ojos. Habían venido como personas del orden, pero vieron niños que realmente no dormían por las noches por el frío. Y es difícil enfadarse con quienes simplemente quieren calentar un hogar. El supervisor levantó la barbilla. «Advertencia final. Dispérsense». Nadie se movió. Y entonces, desde el extremo lejano de la calle, llegó un rumor sordo. Todos se volvieron. Un carro tirado por 2 caballos avanzaba lentamente por el camino. Sobre él había barriles y cajas cubiertos de escarcha. Un sello real estaba quemado en su costado. Weir entrecerró los ojos. «Oh, maravilloso. Refuerzos». Pero Luan notó de pronto que en el carro no había guardias ordinarios. Solo una persona con una capa cara, envuelta hasta la barbilla. Saltó a la nieve, sacudió cuidadosamente la manga y se dirigió hacia ellos. Su rostro estaba gris por el frío, pero no por miedo, más bien por irritación.
como si lo hubieran interrumpido en algún encargo importante. El supervisor se enderezó de inmediato. Lord Tercer Canciller. La multitud quedó en silencio. Luan sintió que la situación había cambiado de golpe. Si una persona de tal rango había llegado aquí, entonces la disputa del taller había ido mucho más allá del barrio. El canciller se acercó, miró la cadena rota, el humo, la multitud, los niños y finalmente el tubo con vapor caliente. Su mirada se detuvo en él más tiempo. «Así que es verdad», dijo. El supervisor habló apresuradamente. «Llegamos para confiscar una instalación ilegal, Lord Canciller. Los autores de la construcción se negaron a proporcionar el diagrama. El canciller levantó la mano. Ahora no». Luego miró a Luan. «¿Fuiste tú quien propuso el sistema de retorno de calor?» «Sí», respondió Luan. «¿Y funciona?» «Funciona». «¿Sin cristales mágicos?» «Sí». «¿Sin aumento constante de combustible?» «Sí». El canciller asintió lentamente. Su rostro seguía siendo ilegible, pero algo nuevo apareció en su voz. Interés mezclado con cautela. «Entonces, quizá nos equivocamos en nuestro enfoque». El supervisor se volvió bruscamente hacia él. «Lord Canciller, esto es una iniciativa privada. Si la corona no la toma bajo control ahora, mañana el barrio empezará a instalar sistemas así arbitrariamente». El canciller lo miró casi con pereza. «¿Y qué tiene eso de malo?» El supervisor se quedó inmóvil. El canciller continuó. «Acabo de atravesar 3 distritos. En 2, las estufas están frías. En 1, los niños tosen como si fueran a expulsar sus pulmones. ¿Y usted vino al hombre que les dio calor con la intención de sellarlo todo?» Hablaba en voz baja, pero cada palabra golpeaba con más precisión que un martillo. El supervisor palideció. «Nuestra tarea es la seguridad». «La seguridad», interrumpió el canciller, «es cuando la gente no muere porque usted no logró preparar un papel a tiempo». Luego se volvió hacia Luan. «Y aún así, joven maestro, debe entender. Si este dispositivo realmente es tan efectivo, no puede dejarse sin supervisión». Luan no respondió de inmediato. Vio hacia dónde iba todo. El canciller no era su aliado. Simplemente era lo bastante inteligente para entender. Quemar el descubrimiento era una tontería. Era mucho más rentable apropiárselo con cuidado. «Lo entiendo», dijo Luan. «Bien, pero no entregaré el dibujo a quienes vinieron a romperlo con un garrote». El canciller sonrió ligeramente. «¿Y si la corona ofrece protección y un taller? Entonces lo pensaré». El supervisor se encendió. «Lord Canciller, no puede...» «Puedo», dijo el hombre secamente. «Y usted, parece, ya no puede». El resto de la noche transcurrió en un extraño y tenso semisilencio. Los guardias fueron retirados. Las capas grises desaparecieron tan rápido como habían aparecido. Antes de marcharse, el supervisor lanzó a Luan una mirada que dejaba claro: esto no era el final. Pero tampoco era una victoria sobre él. Solo una retirada temporal. El canciller, por el contrario, se quedó. Entró en el taller, inspeccionó el dispositivo, pidió que trajeran los dibujos, luego hizo 2 veces la misma pregunta sobre la seguridad de la válvula y el circuito de condensado. No era estúpido. Realmente quería entender cuán viable era aquello. Y cuando Luan le explicó todo con paciencia, por primera vez en toda la conversación, el canciller empezó a mirarlo no como a un artesano, sino como a una persona capaz de cambiar todo un mercado de combustible. Finalmente dijo: «Mañana por la mañana enviaré una comisión. No una de supervisión, una técnica. Si se confirma el sistema, recibirás una licencia temporal para un barrio de demostración». Weir resopló. «Temporal, generoso». El canciller no le prestó atención. «Pero hay una condición». Luan levantó los ojos. «¿Qué condición?» «No venderás el dibujo a casas privadas sin aprobación. Al menos hasta que entendamos cómo afectará esto al impuesto del carbón, a la distribución de madera y al suministro de los distritos del norte». Luan lo entendió de inmediato. Esto no era solo cuidado. Era miedo a perder el control sobre el mercado. «Si quiere un monopolio», dijo. «Llámelo así honestamente». El canciller lo miró directamente. «No quiero un monopolio.
Quiero que el reino no se desmorone cuando los antiguos proveedores empiecen a presionar por interrupciones en el suministro. Si tu sistema realmente permite reducir la dependencia de las minas del norte, ¿crees que sus dueños estarán felices? Luan guardó silencio, porque la respuesta ya estaba clara. El canciller añadió: no eres el primero en traer comodidad al mundo, pero a veces la comodidad es más peligrosa que una espada, especialmente si cambia aquello de lo que viven los poderosos. Con estas palabras se marchó, dejando atrás no una solución, sino una nueva amenaza más sutil. Cuando la puerta se cerró detrás de la última persona, el taller pareció exhalar. Ilsa se apoyó cansadamente contra el marco de la puerta. Los niños ya dormían en el banco, apretados uno contra otro. Weir se sentó en silencio en un taburete y miró durante mucho tiempo el fuego de la caldera. Luan estaba junto a la ventana y observaba cómo una pálida mañana invernal comenzaba sobre los tejados. La nieve bajo los rayos del amanecer brillaba como si todo el mundo estuviera hecho de luz exprimida. Ilsa fue la primera en romper el silencio. ¿Volverán? Luan no mintió. Sí. ¿Se llevarán todo? Lo intentarán. ¿Y qué harás? Él miró el tubo por el que ahora se movía lentamente el aliento cálido de la caldera. Luego, a los niños dormidos. Luego, a Weir. Mejorar el sistema, dijo. Y más rápido, para que no tengan tiempo de estrangularlo. Weir resopló. Por fin, una respuesta normal. Ilsa se secó los ojos y sonrió débilmente. Entonces traeré más mantas. Y pediré a los vecinos que ayuden a aislar las paredes. Luan asintió. Entendía que aquella noche no solo había protegido el taller. Había hecho algo más. Había mostrado a la gente que el calor no tenía que suplicarse. Podía construirse, con sus propias manos, juntos. Y esto era exactamente lo más peligroso para quienes estaban acostumbrados a controlar el frío como un arma. Fuera de la ventana, las primeras personas pasaban lentamente. Alguien iba al trabajo, alguien arrastraba un cubo de agua, alguien llevaba leña en un trineo. Algunos, al ver la luz en el taller, se detenían y miraban con esperanza. Todavía no con admiración, pero ya no con desconfianza. Luan sintió de pronto que ahora no se trataba de un tubo ni de una casa. Era la primera piedra. Y sin duda le seguirían muros. Y los muros tendrían que ser protegidos. Al mediodía, llegó la comisión técnica. No supervisores con capas grises, sino 3 ingenieros, una archivista y un maestro de calderas del departamento real. Eran cautelosos, pero ya sin agresión abierta. Luan les mostró el sistema, explicó el circuito, las válvulas, el aislamiento, el retorno de condensado y la distribución del calor por secciones. Hicieron preguntas incómodas, comprobaron cálculos, pidieron repetir el arranque, y cada vez el sistema resistió. Al anochecer, no solo la comisión estaba en el taller. También habían venido vecinos, y aquellos que ayer tenían miedo incluso de decir la palabra calor en voz alta. Alguien trajo té. Alguien trajo tela para aislamiento. Alguien trajo un trozo de cobre retirado de una vieja línea de techo. Ya parecía menos un taller y más el comienzo de una pequeña alianza de barrio. Y sobre todo esto flotaba la misma sensación. El país aún no sabía que su invierno acababa de perder su primer apoyo. Y alguien sin duda intentaría volver a ponerlo en su lugar. Pero ahora, Luan tenía lo que no tenía ayer. No solo una idea, no solo un mecanismo. Tenía gente. Y eso lo cambiaba todo. Continuó. La comisión técnica pasó casi todo el día en el taller. Llegaron con el aspecto de personas preparadas de antemano para encontrar un error, pero cuanto más miraban el sistema, más notoriamente cambiaba su comportamiento. Al principio, hicieron preguntas secas. Luego empezaron a volver a preguntar detalles. Luego, uno de los ingenieros incluso le pidió a Luan que repitiera el diagrama del flujo de calor en una hoja aparte. Al final del día, quedó claro. Ya no era duda, sino respeto profesional que ellos mismos aún no habían tenido tiempo de reconocer. El canciller no apareció personalmente, pero su influencia se sentía en todo. La comisión actuaba con cautela, sin presión brusca, como si les hubieran ordenado no romper, sino entender.
Luan vio esto y no se relajó. Sabía demasiado bien que en esos casos la bondad del poder a menudo era simplemente otra forma de control. Hoy te escuchan, mañana te registran, pasado mañana ponen su firma sobre lo que tú inventaste. Weir, que normalmente odiaba cualquier conversación de papeles, sorprendentemente se mantuvo cerca y no permitió que nadie sacara a Luan de ritmo. Cuando uno de los funcionarios intentó llevar la conversación hacia las consecuencias fiscales y la participación real, el viejo herrero dijo con irritación seca: «Hablaremos de impuestos después de que aprendan a no congelar a la gente en invierno». Esto causó una breve pausa, y luego incluso la archivista, una joven de barbilla afilada y cabello cuidadosamente recogido, no pudo contener una sonrisa. Luan lo notó y soltó ligeramente su tensión interior. Pero solo ligeramente, porque ya entendía. El sistema podía ser reconocido, podía ser aceptado, incluso podría empezar a extenderse. Y aún así, eso no significaba que lo dejarían en sus manos. La inspección fue dolorosa no por la desconfianza, sino por la cantidad de requisitos. Los ingenieros pidieron mostrar la temperatura en la entrada y en la salida del circuito. Comprobaron qué tan rápido la caldera alcanzaba el modo de funcionamiento. Señalaron que el calor se distribuía de manera demasiado desigual en la esquina lejana, pero admitieron que esto era un problema no de la idea, sino de la distribución de la habitación. La archivista registró por separado cada medición, cada firma, cada corrección. Luan entendía que si incluso una cifra quedaba fijada oficialmente, después sería difícil distorsionarla. Esa fue su primera pequeña victoria. Cuando probaron el sistema con la ventana abierta para ver qué tan rápido bajaba la temperatura, un ingeniero llamado Rezar dijo sombríamente: «Las pérdidas son menores de lo que esperábamos. Mucho menores, porque esperaban no un sistema, sino un tubo casero», respondió Luan. «Y aún así», dijo otro, «en esta forma podría instalarse en el dormitorio del barrio de artesanos». Luan asintió. «¿Podría? Si se aumenta el diámetro del circuito principal y se mueve la cámara de reserva al exterior». Él mismo no notó cómo la conversación cambió de permitir o no a cómo escalar. Y esto era importante. En algún momento, las personas con sellos dejaron de hablarle desde arriba. Empezaron a discutir la tecnología como algo real, casi inevitable. Pero fue exactamente entonces cuando sonó la pregunta que Luan había estado esperando desde el principio. ¿Quién posee los derechos de la construcción?, preguntó la archivista sin levantar los ojos de la hoja. El taller quedó en silencio. Luan colocó lentamente la herramienta sobre la mesa. «Yo». La mujer levantó la cabeza. «¿No el taller? No. ¿No Weir? No. ¿No el consejo de la ciudad?» Luan la miró directamente. «No». Ella marcó algo en los papeles y dijo con calma: «Entonces necesitarás un registro separado del invento». Weir resopló de inmediato. «Ahí está. Ha comenzado». La archivista no se ofendió. «Esto no es una incautación. Es orden. Orden», repitió Weir. «Es cuando el frío no puede esperar hasta que lo registres». Luan intervino antes de que la conversación volviera a deslizarse hacia la furia familiar. «Presentaré una solicitud», dijo. «Eso es razonable», respondió la archivista. «Pero debe entender, después de eso, no solo los funcionarios le prestarán atención. El mercado del carbón y la madera lleva mucho tiempo ocupado por personas a quienes no les conviene que las casas tengan una forma más barata de calentarse». Luan no se sorprendió. Lo esperaba desde el segundo en que el sistema funcionó en la casa de Ilsa. «Entonces tendré oponentes». «¿Sí? ¿Depende del éxito?» «De la escala», dijo ella. «Si te limitas a un barrio, será considerado una innovación local. Si comienzas a instalar el sistema en varios distritos, empezará la resistencia». Rezar, el ingeniero del bigote corto, añadió: «Y la resistencia no será solo oficial». Luan entendió que se lo estaban diciendo casi abiertamente. Habría intentos de soborno, presión, sabotaje, quizá almacenes quemados, quizá acusaciones falsas, quizá algo peor. No preguntó por qué la comisión le decía esto precisamente a él. Ya estaba claro,
Ya habían visto que no era solo un artesano, sino una persona que podía pensar más rápido que el miedo. Al día siguiente, llegaron nuevas personas al taller. No funcionarios, no guardias, no capas grises. Vinieron representantes del barrio vecino. Primero, 2 carpinteros, luego una mujer que tenía una tienda de telas, luego el cerrajero jefe de los talleres del norte. Todos habían oído hablar de la casa cálida de Ilsa, de que los niños ya no tosían por la noche, y querían entender si se podía hacer lo mismo para ellos. No vinieron por los dibujos como presa, sino como personas a quienes les importaba. Luan les mostró la unidad en funcionamiento, explicó el principio del movimiento del vapor, les dijo por qué eran importantes el retorno de condensado y el aislamiento de la línea principal. Lo escuchaban con mucha atención, como estudiantes, pero también tenían otra expresión: gratitud mezclada con esperanza. La mujer de las telas, llamada Marna, dijo en voz baja: «En nuestra casa viven 2 ancianos. Si esto realmente funciona, podremos sobrevivir este invierno». Luan asintió. «Funcionará si se hace correctamente. ¿Y si se hace incorrectamente? Entonces la caldera no calentará a las personas, sino las paredes». Marna sonrió de lado y lo miró muy seriamente. «Entonces, enséñanos correctamente». Esto ya no era solo una petición, era una solicitud de transferencia de conocimiento. Luan sintió que justo ahora su proyecto dejaba de ser su asunto personal. Se estaba convirtiendo en una red de oficio, en un pequeño movimiento por la supervivencia. Y había algo peligroso en esto para quienes estaban acostumbrados a distribuir de manera monopólica el calor, el carbón y el miedo. Weir, que había estado observando lo que ocurría, se acercó a él y dijo en voz baja: «Si empiezas a enseñar a otros, filtrarán tu método. Prepárate para eso. Lo sé. ¿Y continuarás de todos modos?». Luan miró a las personas junto a la caldera. «Si no continúo, se congelarán». El viejo herrero guardó silencio durante mucho tiempo, y luego solo resopló. «Eres un muchacho terco. Lo dices como un insulto», señaló Luan secamente. «No», respondió Weir, «como lo mejor que tienes». 3 días después de la visita de la comisión, llegó un nuevo mensajero al taller. No era del comité de calor ni de los supervisores. Vestido con ropa cara, con botas suaves y un anillo fino en el dedo, representaba precisamente ese mercado del carbón del que les habían advertido. Tenía una voz sonriente, movimientos suaves y ojos demasiado tranquilos. Los ojos de un hombre que había venido a comprar si no podía robar. «¿Señor Luan?», preguntó, inclinando ligeramente la cabeza. «Permítame felicitarlo. Su sistema ha causado impresión». «¿Y qué quiere?», preguntó Weir de inmediato. El mensajero sonrió. «Cooperación razonable. Nuestras empresas están listas para financiar la producción masiva de componentes. A cambio, nos gustaría recibir el derecho exclusivo de suministrar combustible para su circuito de calefacción». Luan lo miró y entendió de inmediato la trampa. Era una estrangulación bellamente empaquetada. Si aceptaba, la calefacción permanecería, pero la dependencia de las casas del carbón no desaparecería. En lugar de vender estufas de calefacción directamente, te venderían el derecho a seguir usando lo que habías creado. «No», dijo Luan. El mensajero ni siquiera se sorprendió. Probablemente quiera oír una cifra más rentable. «Quiero oír por qué cree que necesito su consentimiento». El mensajero siguió sonriendo. «Porque sin nuestra red de suministro no podrá expandirse». «Podré, más despacio, pero podré». La sonrisa del mensajero no flaqueó. «Entonces, quizá podamos discutir otras formas de influencia. Por ejemplo, ¿quién financiará sus materiales? ¿Quién aprobará los permisos del barrio? ¿Quién protegerá el taller si empiezan incendios accidentales a su alrededor?». Pronunció la última palabra tan suavemente que sonó más aterradora que una amenaza directa. Luan entendió. Ese era el verdadero poder de la ciudad. No espadas ni sellos, sino la capacidad de hacer que cualquier nueva empresa tuya accidentalmente no sobreviva hasta la mañana. Weir dio un paso adelante. «Fuera». El mensajero lo miró con una pereza casi lamentable. «Anciano, estoy ofreciendo beneficio».
y usted se comporta como si hubiera traído la peste. A la peste también le gusta hablar de beneficio, respondió Weir. Luan no perdió tiempo en discusiones. Simplemente tomó una carpeta con cálculos de la mesa y la colocó ante el mensajero. Dígales esto a sus amos. No les vendo los derechos del calor. Entonces perderá apoyo. Que así sea. Y protección. Entonces nos protegeremos nosotros mismos. El mensajero sonrió un poco más, pero ahora ya era una sonrisa fría. Eres demasiado joven para entender cómo funciona la ciudad. Luan alzó la voz por primera vez en la conversación. Y ustedes están demasiado acostumbrados a que la ciudad no pueda vivir sin ustedes. Esta vez, la sonrisa desapareció del rostro del mensajero casi al instante. Tomó la carpeta en silencio, se inclinó ligeramente y se marchó, sin dar un portazo, sin levantar la voz. Y eso fue lo peor de todo, porque una persona así no amenaza en el momento. Recuerda, al tercer día llegó la confirmación oficial del registro. No una licencia completa, sino el estatus temporal de solución piloto de calefacción pública. La redacción era larga y aburrida, como todos los documentos reales. Pero la esencia era importante. El taller no se cerraba. El sistema no se confiscaba. Luan recibió el derecho a continuar el trabajo en un barrio de demostración bajo la supervisión de la comisión técnica. Esto no era una victoria en el sentido puro, pero era mucho más importante. Era existencia legal. Weir, después de leer el papel, no dijo una palabra durante mucho tiempo. Luego, de pronto dijo, «Odio cuando logran ser razonables». Luan casi sonrió. «Yo también». Sin embargo, no se permitió alegrarse demasiado pronto, porque el papel es solo un escudo hasta la primera grieta. Necesitaba resolver urgentemente dos cosas: expandir el sistema sin pérdidas y protegerlo del sabotaje. Empezó por la solución técnica. Los dibujos volvieron a estar sobre la mesa. Luan entendía que un sistema para una casa ya era una prueba, pero si quería mantener el apoyo contra la presión de las casas del carbón, necesitaba un módulo más universal. No una enorme red unificada de inmediato, sino pequeños circuitos que pudieran conectarse rápidamente a distintos edificios. Ideó un esquema de 3 partes. La primera unidad era una caldera común con una válvula reforzada. La segunda era un bloque de distribución, a través del cual el calor iba a distintas habitaciones por tubos separados. La tercera era un circuito de retorno para el condensado y liberación de emergencia, para que bajo sobrecarga el sistema no desgarrara la línea principal. Además, una caja aislante separada, hecha de madera, fieltro y una fina lámina de metal, para que la sección de la calle no se comiera la mitad de la energía. Esto no era solo una mejora de ingeniería, era un paso hacia la estandarización. Y la estandarización en un mundo así es casi una revolución. Weir, mirando el diagrama, silbó. «No quieres hacer calefacción, quieres hacer una red». Luan no levantó los ojos. «Sí. ¿Y entiendes que esto ya es un asunto completamente diferente?» «Lo entiendo. Entonces empezarán a temerte aún más». Luan tomó el lápiz de carbón y añadió otra marca al diagrama. «Que lo hagan». Weir sacudió la cabeza, pero ya con esa expresión que tiene un viejo maestro cuando el aprendiz finalmente deja de jugar y empieza a construir de verdad. Por la noche, ocurrió lo que Luan esperaba, pero aún así no quería ver. Primero, uno de los muchachos que ayudaban con los preparativos notó huellas en la nieve junto a la pared trasera del taller. Luego Weir encontró un corte fino, casi invisible, en el aislamiento exterior del tubo. Alguien había intentado dañar el circuito de tal manera que pareciera desgaste natural. Sin explosión, sin destrucción espectacular, solo una caída gradual de eficiencia que luego podría presentarse como prueba de que no funcionaba. Weir maldijo tan fuerte que los niños retrocedieron de inmediato. Así que ha empezado. Luan se agachó junto al tubo y examinó cuidadosamente el corte. Era limpio, casi profesional. No los guardias, no gamberros de la calle. Alguien que sabía lo que hacía. «Es el mercado», dijo. Weir apretó los puños. «O los supervisores a través de intermediarios».
Luan pasó el dedo por el corte y se levantó. No importa. Lo importante es que ahora actuarán en secreto. Se volvió hacia las personas que habían estado trabajando a su lado todo este tiempo. Marna, 2 carpinteros, el viejo cerrajero, el muchacho que llevaba carbón, e Ilsa, que ayudaba con el aislamiento. Sus rostros estaban tensos, pero no asustados. «Escuchen con atención», dijo Luan. «Desde hoy cambiamos el orden de almacenamiento y revisión de los tubos. Nadie se queda solo junto a la pared exterior. Cada pieza nueva se revisa 2 veces. Si ven a una persona desconocida cerca del taller, llaman de inmediato a Weir o a mí». Marna frunció el ceño. «¿Pueden volver?» «Sí». «¿Y entonces qué?» Luan miró a la gente y respondió de la forma más simple posible. «Entonces los veremos primero». En ese momento, sintió por primera vez que ya no estaba solo. Una semana después, los primeros 3 circuitos de calefacción ya funcionaban en las casas del barrio de demostración. Fue lento, modesto, sin ceremonia. Pero en las calles donde antes los niños caminaban con narices azules y manos rojas, ahora empezaron a aparecer ventanas cálidas. La gente no dejó de quejarse de la escarcha, pero dejó de temer la noche. Una anciana le llevó manzanas a Luan y dijo: «No creo en los políticos, pero creo en el calor». Luan tomó las manzanas en silencio e hizo una reverencia. Fue entonces cuando entendió. La gente rara vez cree en promesas abstractas, pero recuerda muy bien quién le dio la oportunidad de no morir en silencio mientras dormía. Weir, mirando esto, dijo por primera vez en mucho tiempo sin su sarcasmo habitual: «Lo lograste». Luan miró las ventanas cálidas. «Por ahora, solo el comienzo». El anciano asintió. «Un comienzo por el que algún día querrán comprarte o enterrarte». Luan no respondió de inmediato. «Entonces tendremos que hacer que sea demasiado caro comprarlo». Weir resopló. «Ahora eso sí es una conversación». Y aún así, detrás de este pequeño éxito, se podía sentir la sombra del próximo golpe. Porque en historias así, el enemigo nunca duerme por mucho tiempo. Cuando una innovación empieza a traer un beneficio real a la gente, inevitablemente le prestan atención no solo quienes quieren ganar dinero, sino también quienes temen perder poder. Y eso significaba que por delante no solo había nuevos talleres, sino también nuevos obstáculos. Continuó. Las primeras señales de un nuevo problema aparecieron no en el taller, sino en la calle. Primero desapareció una entrega de cobre. Luego, 2 trabajadores del barrio vecino no vinieron al turno de la mañana. Luego Luan notó que unos desconocidos empezaban a aparecer demasiado a menudo cerca de los tubos apilados. No guardias ni funcionarios, sino personas con simples capas oscuras que miraban demasiado de cerca los dibujos y permanecían demasiado tiempo junto a los carros. No amenazaban abiertamente. Simplemente medían el espacio con la mirada de personas encargadas de entender exactamente dónde golpear para que todo se viniera abajo. Weir fue el primero en decir en voz alta lo que Luan ya sospechaba: «Hombres del carbón». Luan levantó la cabeza del diagrama. «¿Estás seguro? En esta ciudad no huelen a carbón, sino a dinero. Y a miedo. Ese es su estilo». Estaba de pie junto a la mesa, apoyando la palma en el borde forjado, y parecía listo para tomar de nuevo el martillo, no para trabajar, sino para pelear. Luan entendía su estado. Weir pertenecía a esa generación de maestros que había logrado ver cómo el beneficio doblaba poco a poco el oficio bajo sí mismo. Para él, las casas del carbón no eran simplemente proveedores de combustible. Eran un sistema que hacía mucho había dejado de ser honesto. Luan reunió el dibujo en silencio y dijo: «¿Así que ya han empezado?» «Por supuesto que han empezado». Weir sonrió de lado sombríamente. «Primero se llevan la entrega. Luego retrasan el hierro. Luego vienen a ti con una sonrisa y te explican que sin su ayuda no llegarás a ninguna parte». Luan caminó por la habitación y se detuvo junto a la ventana. Afuera, el aire era helado, pero ahora el barrio tenía un ánimo diferente. El calor brillaba en las ventanas. La gente empezaba a detenerse junto a las puertas, no con alboroto, sino con curiosidad. Lo que antes parecía imposible ya estaba aquí.
Y exactamente esto hacía peligrosa la situación. Los hombres del carbón no podían permitir que esto se volviera normal. Presionarán a los proveedores, dijo Luan, y a quienes nos ayudan a montar los circuitos. Y a nosotros, añadió Weir. Luan asintió. Luego se quitó los guantes y pensó por un momento. Su sistema era lo bastante bueno para interesar a las autoridades, pero aún demasiado pequeño para protegerse por sí solo. Lo que hacía falta no era solo un dibujo. Lo que hacía falta era un canal de confianza. La gente tenía que entender que esto no era el juego de alguien más, sino su propia oportunidad de sobrevivir. Ampliaremos la lista de artesanos, dijo, pero solo aquellos a quienes los vecinos conocen. Es decir, no aprendices al azar y no los enviados desde arriba. Exactamente. Weir resopló con satisfacción. Por fin hablas como un hombre cuya idea ya casi fue robada una vez. Luan sonrió débilmente, pero por dentro no se relajó. Ya lo sentía. Pronto llegaría un golpe. Y este golpe no sería contra el tubo, sino contra la gente. El mercado del carbón estaba situado en la parte baja de la ciudad, más cerca de los almacenes y los muelles. Allí siempre era más sucio, más ruidoso y más frío que en los barrios residenciales. Polvo negro cubría los techos de las tiendas, los vendedores estaban de pie con las manos enrojecidas por el viento, y los carros traían sacos de carbón casi sin detenerse. Fue allí donde Luan y Weir aparecieron 2 días después de las primeras señales de sabotaje. Necesitaban entender quién estaba cortando los suministros de cobre, y casi de inmediato quedó claro. El problema no era la mercancía en sí. El problema era la distribución. En las puertas del almacén estaban de pie 2 personas con costosas capas de piel. No guardias, no comerciantes en el sentido habitual. Hablaban con el encargado como si ya hubieran sido dueños del lugar desde hacía mucho tiempo. Cuando Luan se acercó, uno de ellos, alto, con el cabello cuidadosamente peinado y un rostro estrecho, volvió la mirada hacia él. ¿Así que este es el inventor? El encargado, frotándose las manos, asintió torpemente. Sí, señor, ese es él. El hombre de la capa de piel inclinó ligeramente la cabeza. Curioso. Luan se detuvo a unos pasos de distancia. ¿A qué debemos el honor? El hombre sonrió con la comisura de la boca. Me llamo Oren. Represento a la Casa del Carbón del Norte. Hemos oído que quieres construir sistemas de calefacción sin nuestros materiales. Weir murmuró en voz baja entre dientes. Así que han llegado los portadores del olor. Luan no apartó la mirada. Quiero construir sistemas que funcionen. Puedo comprar materiales a cualquiera. Oren entrelazó lentamente los dedos detrás de la espalda. En teoría, sí. En la práctica, no. Todo el cobre de calidad para los próximos 2 meses ya ha sido asignado. Luan entendió de inmediato que eso era una mentira. No tan burda como para resultar ridícula, pero lo bastante segura para presentarse como el estado del mercado. ¿Y vino a decirme esto personalmente? Venimos a ofrecer ayuda, respondió Oren. No había agresión en su voz, solo la confianza suave de un hombre acostumbrado a convertir cualquier problema en un contrato. ¿Ayuda con qué?, preguntó Luan. Con la ampliación, con los suministros, con la protección contra el sabotaje. Weir soltó una breve risa. ¿Divertido? Oren lo miró con fría cortesía. Si me permite, continuaré. La Casa del Carbón del Norte está lista para proporcionarle materiales, personas y espacio de almacén. A cambio, queremos participación en el proyecto y el derecho de venta prioritaria de módulos de calefacción a aquellos barrios donde ya se usa nuestro carbón. Luan no respondió de inmediato. Una trampa demasiado obvia, una fórmula demasiado familiar. Ayuda por fuera, dependencia por dentro. Si aceptaba, entonces, después de un par de meses, todas las casas creerían que la calefacción había sido construida gracias a la Casa del Carbón. Y después de eso, ya no importaría de quién había sido la idea. Lo que importaba era quién controlaba la cadena de suministro. «No», dijo Luan. Oren parecía haber estado esperando esto. «Eso no es razonable. Quizá. Tu invento no sobrevivirá sin el mercado. Entonces, al parecer, tendré que construir otro mercado». Por un momento,
Algo cambió en los ojos de Oren. Muy rápido, muy sutilmente. No ira. Cálculo. Reevaluó a Luan y aparentemente decidió que el muchacho era más peligroso de lo que parecía. Joven, dijo casi con amabilidad. Hay muchas personas capaces en esta ciudad, pero la capacidad no elimina la necesidad de aliados. ¿Y las casas del carbón saben ser aliadas?, preguntó Weir. Oren sonrió. Sabemos ser útiles. No es lo mismo, dijo Luan. Oren inclinó ligeramente la cabeza, aceptando la respuesta sin discutir. Entonces quizá más tarde vendrá usted mismo a nosotros, cuando entienda que los suministros son imposibles sin nuestra participación. Luan lo observó mientras se alejaba por la nieve sucia hacia los almacenes y sintió cómo una ira fría subía dentro de él. No le gustaban los conflictos sin sentido, pero le gustaba aún menos cuando la gente vendía su propio monopolio bajo la apariencia de cuidado. El problema con el cobre se descubrió por la tarde. Uno de los trabajadores trajo un carro con láminas parcialmente cortadas destinadas a las cajas de distribución. Desde fuera, parecía un retraso común, pero Luan notó de inmediato la naturaleza del daño. Los cortes eran demasiado precisos, y las marcas en las uniones mostraban que alguien en el almacén no solo había dañado la mercancía, sino que había cambiado deliberadamente el conjunto. «Esto no es un defecto», dijo en voz baja. Weir frunció el ceño. «¿Qué exactamente?» Luan pasó el dedo por el borde de una lámina. «Dejaron solo la mitad. Parte del cobre ya fue a otro pedido». «Imposible. Posible. Alguien está cambiando entregas sobre la marcha». Se levantó y preguntó bruscamente al conductor del carro. «¿Quién preparó las facturas?» El hombre tembló de miedo. «Yo... no lo sé. Nos dijeron que recargáramos parte de la mercancía en otro almacén. El sello era correcto». Luan entendió rápidamente el esquema. No robo directo, sino redistribución mediante permisos falsificados. Menos ruido, menos rastros, menos motivos para una investigación oficial. «¿De dónde era el sello?», preguntó Weir. El conductor del carro dudó. Luego logró decir: «A través de un intermediario. De la Casa del Carbón». El taller quedó completamente en silencio por un segundo. Esto ya no era una amenaza. Era un ataque contra la cadena de suministro. Y si no se detenía ahora, los proyectos en varias casas se detendrían por sí solos. Luan miró el mapa del barrio, los tubos apilados, la lista de futuras conexiones, a las personas que ya habían puesto su fuerza en esto. Entendió que ahora no era simplemente el mercado trabajando contra él. Toda una estructura estaba trabajando contra él, una que sabía ejercer presión sin gritar. «Necesitamos ir más arriba», dijo. Weir alzó una ceja. «¿Más arriba dónde?». Luan dobló lentamente el mapa, a la persona que firmó su acceso a los almacenes. La Cancillería los recibió con piedra fría y largos corredores. Allí no había viento, como en el mercado, pero hacía mucho más frío, porque dentro de esos muros, el invierno no era naturaleza, sino un principio. Al principio, el secretario de la entrada quiso no dejarlos pasar. Luego, al ver la licencia temporal y la firma de la comisión, informó de mala gana que los recibirían en 1 hora. Luan y Weir pasaron ese tiempo en un banco de una sala lateral, donde colgaban retratos de antiguos asesores. Todos tenían los mismos rostros serios y los mismos ojos muertos. «Odio lugares como este», murmuró Weir. Luan permaneció en silencio. A él tampoco le gustaba ese silencio. No estaba vacío, sino aprendido. El silencio de una sala donde las palabras se pronuncian solo para que luego uno pueda referirse a una firma. Cuando finalmente los llamaron, un joven administrador llamado Levan estaba sentado detrás del escritorio. Demasiado pulcro, demasiado limpio, con dedos finos y una mirada rápida. Parecía un hombre que no estaba completamente seguro de su fuerza, pero sí de su silla. «Señor Luan», comenzó sin saludar, «me han informado sobre problemas con los suministros». «Precisamente por eso estamos aquí», dijo Luan. «¿Quién le da a la Casa del Carbón el derecho de cambiar nuestros pedidos?». Levan hizo una pequeña pausa. «Medidas logísticas temporales. La demanda en la ciudad es inestable.
Los materiales se redistribuyen en interés del orden general. Weir resopló. Los intereses del orden general coincidieron muy convenientemente con los intereses de la Casa del Carbón. Levan lo miró sin expresión. Las amenazas a los suministros de módulos de calefacción pueden llevar a la interrupción de un proyecto público. No podemos permitir el caos. Luan se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿por qué no detuvo la sustitución en el almacén? No dije que hubiera una. Tenemos muestras y las firmas del conductor del carro. Las firmas pueden falsificarse. Entonces, revise el sello. Los sellos también pueden falsificarse. Por un segundo, Luan sintió una irritación tan aguda que se volvió casi graciosa. Ante él estaba sentado un hombre que no protegía el orden, sino que ocultaba el esquema de alguien más detrás de infinitos quizás. Está cerrando los ojos ante el sabotaje, dijo directamente. Levan colocó los dedos sobre la mesa. Me aseguro de que las estructuras reales no entren en conflicto entre sí. ¿Entonces la Casa del Carbón es su estructura? Por un momento, Levan permaneció inmóvil. Luego respondió, la Casa del Carbón es un socio útil. Luan lo entendió todo por completo. No era necesariamente que el propio Levan aceptara sobornos. Quizá simplemente tenía miedo de tocar a quienes alimentaban a media ciudad. Pero el miedo y la participación al final se parecen casi por completo. Así que no ayudará, dijo Luan. Ayudaré dentro del procedimiento. Weir se levantó, sin ocultar su desprecio. Procedimiento es cuando el invierno ya ha llegado, y usted todavía busca el formulario correcto para un papel. Levan no respondió. Luan se levantó tras él. Entonces recuerde una cosa, dijo con calma. Si no detiene la sustitución, empezaremos a publicar todas nuestras cuentas y todos los retrasos por barrio. La gente debe saber quién la está dejando sin calor. Levan alzó ligeramente una ceja. Eso ya parece presión. No, dijo Luan. Eso es defensa. Salieron de la Cancillería con la sensación de no haber conseguido nada. Y aún así, Luan ya no se sentía derrotado. Porque aunque Levan no había ayudado, ahora sabía que existía presión desde arriba. Y eso significaba que era posible golpear no solo desde abajo, sino también a la reputación. A la mañana siguiente, junto al taller, apareció un tablón de anuncios. Un panel de madera común en el que antes se publicaba la lista de pedidos. Ahora, Luan clavó personalmente en él una hoja con 3 columnas: suministro, fecha, estado. En la primera columna, el pedido de cobre y aislamiento. En la segunda, la fecha prometida. En la tercera, la recepción real. Las 2 primeras líneas se llenaron de inmediato. La tercera más tarde. Luego añadió otra tabla: el número de personas que habían recibido un módulo cálido, el número de casas donde los niños habían dejado de toser, el número de solicitudes de reparación. Al principio, la gente alrededor miraba con cautela. Luego, cada vez más a menudo se detenía y leía. Era una solución simple, casi burda, pero muy fuerte. Cuando la información sale a la calle, se vuelve más difícil manipularla. Weir, al ver el tablón, solo sacudió la cabeza. ¿Los estás exponiendo a la luz? Sí. Y eso no les gusta. Peor para ellos. Para el mediodía, una multitud ya se había reunido junto al tablón. La gente vio que suministros se habían retrasado y quién era indirectamente responsable. Algunos empezaron a maldecir, otros trajeron materiales de repuesto, otros ofrecieron su ayuda para montar el circuito. Y entonces Luan entendió. La transparencia funciona mejor que cualquier propaganda. En cuanto la gente vio el esquema, ellos mismos se convirtieron en parte de la defensa. Pero exactamente esto lo hacía aún más peligroso para sus oponentes. Oren llegó por la tarde, sin séquito, sin guardias demostrativos, solo él y un asistente silencioso. Se quedó junto al tablón de anuncios, leyendo las cifras, y su rostro era ilegible. «Te estás construyendo un público muy rápido», dijo al fin. Luan no levantó la cabeza del tornillo de fijación. «Y tú estás convirtiendo los suministros en una herramienta de presión muy rápido». Oren sonrió ligeramente. «No vine a discutir, vine a advertirte». Luan se detuvo. «¿Sobre qué?».
sobre el hecho de que llamas las cosas por su nombre demasiado fuerte. A la gente le gusta eso, pero irrita a quienes tienen las llaves de los almacenes. Weir, de pie junto a la pared, resopló. Él ya lo entiende. Oren desplazó la mirada hacia el anciano. Entonces, sabes que un día tus materiales pueden arder accidentalmente, o el taller será declarado inseguro, o tus trabajadores descubrirán de pronto que han sido acusados de uso ilegal de propiedad de la ciudad. Luan lo miró sin emoción. ¿Y esta es tu forma de ayudar? Esta es mi forma de decir que has alcanzado el nivel en el que la gente ya no ejerce presión solo comprando. Luan se enderezó lentamente. ¿Y qué quieres a cambio? Oren guardó silencio durante mucho tiempo. Luego dijo, una parte. No dinero. Una parte en los suministros. Estamos listos para proporcionarte cobre a precio fijo si dejas de publicar datos que comprometen nuestros almacenes. Luan entendió de inmediato. No simplemente presión, sino un intento de convertirlo en parte de la cadena, para que él mismo suavizara el golpe contra la gente del carbón. Así que quieres que oculte el problema, dijo. Quiero que no nos destruyamos unos a otros en vísperas del invierno. Luan miró el tablón de anuncios. Ustedes ya empezaron. Oren apretó la mandíbula por un momento. Eres terco. Construyo calor. La terquedad es útil aquí. Oren se acercó y bajó la voz. Entonces lo diré directamente. Si sigues expandiéndote tan rápido, la ciudad empezará a dividirse entre quienes están contigo y quienes están contra ti. Y créeme, el lado contra ti será más rico. Luan respondió igual de bajo. Y el lado a mi favor tiene más hambre. Y por lo tanto es más fuerte. Fue una respuesta honesta. Y al parecer fue precisamente eso lo que más afectó a Oren. Los ricos saben contar, pero entienden mal lo que la necesidad hace con las personas. Y Luan ya lo había visto. Las personas a quienes se les da calor empiezan a cambiar. Temen menos y se ayudan más entre sí. Una ciudad así es mucho más difícil de comprar. Oren se marchó sin una amenaza. Y eso era mucho peor que una amenaza. Esa noche, Luan casi no durmió. Se sentó en el taller y volvió a revisar las juntas, la lista de suministros, los registros de los trabajadores y el calendario de instalación. Weir se había ido antes para recorrer las casas más cercanas y comprobar si había desconocidos cerca de los almacenes. Ilsa se quedó para ayudar con el aislamiento, aunque los niños ya dormían. Afuera, la nieve caía en grandes copos silenciosos, y todo el barrio parecía como si la propia ciudad quisiera fingir ser inofensiva. Pero Luan sabía. Si la gente del carbón decidía golpear, no haría ruido. Golpearía donde más doliera. Quizá a los niños, quizá a los suministros, quizá a los documentos, o a su propio nombre. Cuando casi había terminado la revisión, la puerta del taller se abrió en silencio. Entró un muchacho mensajero, sin aliento y pálido. Señor Luan, exhaló, en las puertas del almacén hay gente. Luan se levantó al instante. ¿Qué gente? El mensajero tragó saliva. No lo sé, pero están diciendo que todos sus tubos son peligrosos y que esta noche habrá una inspección con sellado. Weir, que justo entonces regresaba por la puerta, maldijo sombríamente. Así que ha empezado. Luan se echó la capa encima. ¿Cuántos son? Muchos. Y hay guardias con ellos. Luan miró a Ilsa. Ella estaba de pie muy recta, aunque no quedaba ni una gota de sangre en su rostro. «¿Te quedarás aquí?», dijo. Ella sacudió la cabeza. «No». «Ilsa, mis hijos duermen en calor porque no retrocediste. No voy a esconderme mientras te arrebatan eso». Luan quiso objetar, pero entendió que era inútil. Ella ya había decidido. Weir tomó el martillo. «Vamos». Luan miró su sistema, luego a las personas a su lado, y por primera vez en todo este tiempo sintió que esto ya no era solo un proyecto. Era una línea de frente. Y fuera de las ventanas, en la nieve y la oscuridad, realmente había personas de pie. Eran más de las que había esperado. Y entre ellas, con una pesada capa de piel, Oren permanecía tranquilo. Ni siquiera miraba hacia el taller. Miraba la calle,
las casas vecinas, las ventanas iluminadas, a las personas que habían empezado a salir y los rostros que ya no estaban asustados. Fue entonces cuando Luan entendió. Aquella noche no se trataba de un tubo. Se trataba del derecho a decidir quién en esta ciudad viviría con calor. Y ahora había quedado claro para todos que la batalla apenas comenzaba.